Hola, ¿qué tal muchachos? De nuevo habla su profesor Hugo Rodríguez. Vamos a hablar sobre el siguiente tema, ahora relacionado con tensión superficial, y después de este tema vamos a pasar a lo que es el efecto capilar. Estos dos conceptos están firmemente relacionados, sin embargo vamos a explicar primero lo que es lo que se refiere a tensión superficial para pasar posteriormente a lo que es el efecto capilar. Este, Agradezco mucho tu atención, muchachos. De nuevo les pido que por favor manden sus preguntas por medio de la plataforma de Google Classroom. Les pido que me manden sus mensajes en el WhatsApp si tienen algunas dudas, y estaremos pronto preparando el material para que ustedes hagan unos ejercicios previos al examen que queremos hacer la próxima semana. De nuevo muchachos, cuídense mucho, manténganse en casa y pues vamos a continuar, ¿sí? Eh, Viendo aquí lo que es la tensión superficial, quiero pedirles que recuerden un poquito esos momentos en los cuales ustedes iban a algún estanque o veían algún lago, algunos insectos que estaban flotando en la superficie, y no sé si hayan notado algunos de ellos una fotografía similar a la que les estoy mostrando aquí. Este es un insecto acuático y vean por favor sus patitas, ¿sí? Sus patitas. Sus cambios de intensidad en la luz es porque el agua, al ser presionada por este insecto, su forma, la parte superficial, cambia un poquito, y el hecho de que sus patas no se mojen es porque el peso de este insecto no ha roto la fuerza que genera el líquido, ¿sí? Para poder mojar este insecto. ¿Sí? De la misma manera quiero que observen este clip, porque este clip, al igual que el insecto, se mantiene en la superficie, y el clip pues alcanza a modificar un poquito la superficie plana del líquido, y hace que refleje la luz en diferentes direcciones. Este clip se mantiene flotando gracias a que su fuerza o su peso no ha roto esa fuerza, esa tensión que se genera en la parte superficial del líquido. Dice, ¿por qué se produce esa tensión superficial? Eso lo vamos a tratar de explicar poco a poquito. Dice, la contracción de la superficie de los líquidos en contacto con otro material es lo que sostiene este clip flotando y a este insecto moviéndose sobre el agua con mucha facilidad, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de lo que significa lo que es la tensión superficial. Podemos ver aquí dos fases con contactos diferentes. Vamos a ver que esta imagen es donde está este mosquito, en donde se veía un poquito esa parte donde el mosquito entraba en contacto con la superficie del agua, y que esta superficie, por, eh, por una fuerza que la sostiene, no hace que la pata del mosquito se sumerja en el líquido, ¿sí? Sino que la sostiene. Vamos a ver un poquito qué es a lo que eso se refiere. Vamos a hablar de lo que es la fuerza de cohesión y la fuerza de adhesión. Vamos a ver que la fuerza de cohesión la vamos a observar en dos diferentes puntos del líquido en donde se encuentra el mosquito. Quiero que por favor observen en esta imagen, esta parte superior de estos puntos que están aquí, están representando las moléculas de agua que están en contacto con otro medio superficial, que en este caso vendría siendo el aire, ¿sí? En este sentido, estas moléculas de agua, por fuerzas de cohesión, están siendo influenciadas por el hecho de que no están en contacto con otro líquido. Mientras tanto, tenemos otra parte del líquido donde estas moléculas de agua están en contacto con diferentes moléculas alrededor de ella, y estas moléculas tienen unas fuerzas de cohesión de atracción entre ellas, formando esa especie de afinidad que hace que se atraigan en todas las direcciones, y hace que esta fuerza se compense y sea igual a cero, ¿sí? Que esta es energía cero, quiere decir que esta molécula, todos los esfuerzos que hacen, todos los sentidos de extracción, uno jalando hacia un lado, el otro hacia el otro lado, otro hacia un lado, esa fuerza se compensa y se hace cero, ¿sí? Esas fuerzas se hacen por puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son lo que hace que las moléculas tengan una afinidad y traten de unirse entre ellas y traten de jalarse entre ellas. Contrario a las partes de aquí afuera, tenemos en una fase donde está en contacto el gas o el aire con el agua, y forman otro tipo de fuerzas que se llama fuerza de adhesión, ¿sí?
hay una fuerza de adhesión que en cierta manera como que dibuja una especie de tela o una especie de membrana de adhesión, ¿sí? Aquí abreviada como fuerza de adhesión, que tiene una cantidad mayor de energía. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas de cohesión que están jalando a la molécula en las direcciones donde tiene contacto con ellas, ¿sí? No lo tiene alrededor de ella. Quiere decir que no hay un balance y por lo tanto hay un esfuerzo por adherirse en esa parte superficial, mostrando una especie de tela, una especie de fuerza que está reflejada aquí en este punto en donde se entra en contacto el aire con las moléculas de agua. ¿Sí? Por lo tanto, como no hay una combinación, no hay un equilibrio de esas fuerzas, hay mayor cantidad de energía. Dice el segundo principio de la termodinámica, que establece que los sistemas menos energéticos son más estables. Los sistemas menos energéticos son más estables. ¿Cuál sería la forma ideal en la cual una molécula de agua pudiera mantenerse para poder tener ese equilibrio, ¿sí? Ser estable? Pues en realidad esa es la esfera, ¿sí? Esta esfera que está aquí es una fotografía que fue tomada de una cantidad de agua en el espacio, en donde no tenemos fuerzas de gravedad que la impulsen hacia un lado, sino que esta agua pues mantiene esas fuerzas de esos puentes de hidrógeno y trata de jalarse entre sí, formando esa esfera que hace que las fuerzas de adhesión la contengan, la formen de esa manera. ¿Sí? Vamos a ver en esta imagen un poquito cómo es que esa fuerza de cohesión versus la fuerza de adhesión contrastan un poquito en la forma o en la propiedad que el agua va a presentar frente a un objeto que pudiera o no mojar, ¿sí? Yo creo que muchas veces hemos observado el efecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de este efecto que ofrecen lo que es la fuerza de cohesión ante la fuerza de adhesión. Recuerden que la fuerza de cohesión es ese equilibrio que logran algunas moléculas al tener otras moléculas alrededor jalando y compensando, y a veces pues neutralizando las fuerzas entre sí, haciendo que la fuerza sea cero. Sin embargo, las fuerzas de adhesión pues hacen ese esfuerzo, sí, pero solamente por uno de los extremos. Ellos tensionando más la parte que no está en contacto con otras moléculas, formando esa especie de, de esfera cuando están libres del contacto con el medio ambiente. Ahora vamos a ver que esta es una imagen de gotas sobre una película de un polímero, ¿sí? En este caso quiero que observen la forma que estas gotitas están mostrando, ¿sí? ante el objeto que están mojando. ¿Sí? Podemos ver aquí, por ejemplo, cómo esta gota forma casi una esfera perfecta, una media esfera perfecta, ¿sí? Y vamos a verla cómo esta fuerza de cohesión versus la fuerza de adhesión está haciendo un efecto en la forma de esta gotita, ¿sí? Decimos aquí que, por ejemplo, en el caso número 1, cuando la fuerza de cohesión es mayor que la fuerza de adhesión, hay tensión superficial, o podríamos decir que hay mayor tensión superficial, ¿sí? De una manera gráfica pudiéramos ver que esta fuerza está aquí representada por estos puntos que están representando la fuerza más dominante en la parte de la superficie, mientras que en la fuerza de cohesión, en los puntos que están estas moléculas que están dentro del agua, la fuerza de cohesión pues es neutralizada, ¿sí? Ahora, cuando la fuerza de cohesión es mayor que la fuerza de adhesión, no hay tensión superficial y se moja el material con mayor facilidad. Entonces quisiera que se pongan a pensar en estas gotitas de agua que están aquí en estos dibujos. ¿En cuál de ellas creen ustedes que la fuerza de cohesión sea mayor a la fuerza de adhesión? ¿Sí? ¿O en cuál de ellas creen ustedes que la fuerza de cohesión sea menor a la fuerza de adhesión? ¿Sí? Entonces vamos a hacer que esta es la número 1, esta es la número 2, esta es la número 3 y esta es la número 4. Y quiero que ustedes piensen en su casita, en su casa, piensen
cuál sería el efecto de la fuerza de cohesión versus la fuerza de adhesión en cada una de estas imágenes, ¿sí? Y quiero que me lo describan y me lo compartan ustedes a través del Google Classroom. Vamos a calificar esto como una tarea y vamos a ponernos a pensar cómo es que la fuerza de cohesión afecta el líquido cuando es mayor o menor que la fuerza de adhesión, ¿sí? Recordemos que el segundo principio de la termodinámica establece que los sistemas menos energéticos son más estables. Entonces vamos a recordar eso y vamos a pensar en cómo es afectada aquí la fuerza de adhesión y la fuerza de cohesión en la forma de la gota, ¿sí? Tenemos aquí cómo es que se refleja en la descripción de los líquidos esta combinación de fuerzas que hacen que se muevan que hacen que se comporten de diferente manera. Cuando nosotros tenemos un líquido que moja bastante, ¿sí? Va a formar un ángulo tangencial menor o mayor dependiendo de esa propiedad que tenemos, ¿sí? Que es la fuerza de adhesión versus la fuerza de cohesión, formando mayor tensión o menor tensión superficial. Entonces vamos a pensar un poquito que aquí vamos a ver que este símbolo del ángulo está formando así a través de que el punto de que entra a contacto el líquido con la superficie rígida, ¿sí? Y en ese punto se hace una tangente, se describe una tangente y la tangente va a formar un ángulo con respecto al plano principal, ¿sí? Y ese es el ángulo que va a ser medido aquí. Y este ángulo va a representar, ¿sí? Va a representar esa diferencia o ese grado en que el líquido puede mojar o no mojar el objeto, ¿sí? Entonces dice que aquí tenemos una propiedad superhidrófilo. Superhidrófilo quiere decir que va a mojar con bastante facilidad. Mientras, si nos vamos aquí al extremo, podemos ver que ese ángulo que forma la línea tangencial del punto donde entra en contacto el líquido con el sólido, ¿sí? va a describir un líquido que es superhidrófobo o hidrófobo, ¿sí? Hidrófobo quiere decir que se repele al contacto de la superficie tratando de no mojarlo, ¿sí? Entonces hay una relación muy importante aquí entre las propiedades de las fuerzas de adhesión versus la fuerza de cohesión, ¿sí? Que hacen que la tensión superficial aumente. En este caso la fuerza de adhesión disminuye, ¿sí? Mientras que la tensión superficial aumenta, ¿sí? Esa es una relación muy importante entre estas dos. Y muchachos, por este efecto que podemos observar aquí en el agua está muy estrechamente relacionado con lo que es el efecto capilar. Y el efecto capilar lo vamos a discutir en el siguiente video.